Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. 32 Abi. Unas noches después de regresar de Coruscant, Dooku sintió una presencia oscura acechando fuera del palacio. Supo casi de inmediato que no era Sidious. Este asesino no era tan poderoso, pero aún así, una presencia formidable. Tras asegurarse de que sus hijos estuvieran en la cama y que Atemene estuviera dormida, salió del palacio para enfrentarse a ellos. Entre los árboles estrechos y dispersos que excavaban sus raíces en el suelo empinado y poco profundo de la ladera de la montaña, Dooku encontró al hombre que lo esperaba. Un Zabrak, calvo salvo por la corona de cuernos que le sobresalía de la cabeza, con el rostro cubierto por un remolino de tatuajes rojos y negros. Sus ojos eran de un amarillo apagado e inyectados en sangre, señal inequívoca de que el uso excesivo del lado oscuro lo había vuelto completamente rabioso. Era de estatura media, pero de complexión atlética y con una seguridad feroz en sus movimientos mientras caminaba inquieto, trazando pequeños semicírculos en la tierra antes de cambiar de dirección repentinamente, como si esperara la oportunidad de atacar a Dooku. Jedi, exhaló, convirtiendo la palabra en un gruñido bajo. ¿Qué haces aquí, asesino? Tu objetivo está en otro lugar. Sí. En otro lugar. A veces está en tu nuevo templo, y a veces, está aquí. Se encogió de hombros, como si la idea le resultara divertida. Es extraño que un Jedi tenga un palacio. Los ojos de Dooku se entrecerraron, pero aún no tomó su sable de luz. Podría atacar a Sifo mientras está rodeado por tus nuevos Jedi, o podría atacarlo aquí, donde no está tan bien protegido. Miró a un lado del conde por un momento antes de establecer contacto visual y sonreír con suficiencia. Es extraño que un Jedi tenga familia. Es poderosa, ¿verdad? Puedo sentir todo ese potencial desde aquí. Con el corazón latiendo más rápido y la sangre caliente corriéndole por los oídos, Dooku estuvo a punto de atacar al hombre. En ese momento, el lado oscuro no era frío al tacto, sino abrasador, seductor, incitando a Dooku a usarlo, a deleitarse en él, pero Dooku se contuvo. Claramente, el aprendiz Sith veía a Dooku como un rival potencial, y no estaba por encima de cualquier acto que considerara que le daría ventaja para buscar el favor de su maestro. No había razón para que Dooku no lo matara en ese mismo instante, y se ahorrara el problema para más tarde. Hazlo ya. Este animal rabioso amenazaba a su familia, y solo había una respuesta apropiada. Con una respiración larga y profunda, Dooku le habló al intruso con voz mesurada. Esta casa, y todo lo que hay bajo su techo, están bajo mi protección. Si te atreves a cruzar la frontera, tu amo necesitará una nueva mascota. ¿De verdad? El hombre se quitó la túnica y levantó su sable de luz. Dooku notó las cuchillas rojas que salían de ambos extremos. Los centinelas usaban armas similares en el templo de Coruscant. Su mirada penetrante captó la postura del asesino y sus movimientos bien practicados. Los dos permanecieron inmóviles un largo instante, al borde del combate, pero ninguno asestó el primer golpe. Los segundos transcurrieron, el viento alborotando el cuello de Dooku, hasta que finalmente el asesino bajó su arma. Tranquilo, Jedi. Solo era cortesía. Devolvió el sable de luz a su cinturón con un gesto experto. No puedo atacar a tu viejo amigo en el nuevo templo, y tu familia está aquí. Así que me ayudarás. Envíalo lejos, y yo me encargaré de él cuando esté solo. Dooku frunció el ceño. Parecería sospechoso si le ordeno que se vaya y lo matan inmediatamente. Entonces, ¿qué haremos? Una nueva oleada de desprecio por este hombre, no, bestia, invadió a Dooku. Había amenazado a su familia hacía un momento, y ahora se atrevía a pedir ayuda. Tú eres el asesino, no yo. ¿Acaso no es esa tu especialidad? ¿Tienes miedo de ensuciarte las manos? ¿Qué pensará nuestro maestro? Sonrió con sarcasmo. Sidious, dijo Dooku con voz pausada, puede pensar lo que quiera. Respondió. Ahora, vete. Muy bien. El asesino se echó la capa sobre los hombros antes de darse la vuelta y desaparecer entre las sombras. Dooku permaneció allí el tiempo suficiente para asegurarse de que la escoria sombría se había marchado de verdad, antes de regresar a su casa. Tras un largo instante, exhaló y liberó su ira y, con ella, el lado oscuro. El fuego que corría por sus venas se había extinguido, dejándolo frío y solo en la cima de una montaña. En ausencia de rabia, todo lo que Dooku sentía era miedo. La compra de los cascos de los Ameread estaba prácticamente lista.
Antes de que su amo aprobara el pago, quería que él y Tanya fueran a Raxus Prime para comprobar su estado y hablar con el ingeniero encargado de la restauración. Al fin y al cabo, siempre había que tener cuidado al comprar una nave usada. La mañana en que debían partir, fue al lugar del jardín donde Tanya, su madre y Asaj practicaban sus sables de luz, y se sorprendió al encontrar allí a su padre. Normalmente estaría trabajando a estas horas de la semana, e incluso cuando estaba en casa prefería practicar solo. La madre de Tanya no era sensible a la fuerza, pero para mantenerse en forma, había perseverado en su práctica de la forma 1 y había adelgazado considerablemente. Aunque Tanya dudaba que su madre llegara a sostener un sable de luz de verdad, se movía con seguridad y destreza en las sencillas katas de Shicho. Asaj llevaba 4 años y medio como aprendiz de Dooku, y durante ese tiempo había florecido bajo sus enseñanzas. Alta y ágil, con una gracia etérea, poseía un talento natural para Makashi, que, combinado con la mirada experta de su maestro y su propia determinación por convertirse en una excelente Jedi, había resultado en un crecimiento notable. Aunque solo era una Padawan, Asaj había demostrado ser más que capaz de batirse en duelo con los caballeros y maestros que ocasionalmente visitaban el nuevo templo, e incluso era rival para el maestro Narek, una hazaña nada desdeñable para Tanya. Incluso los Jedi ortodoxos más fieles tuvieron que admitir a regañadientes que Asaj pronto estaría lista para su título de caballero. Tras años de práctica con ella, Tanya sabía que le quedaba un largo camino por recorrer antes de alcanzar ese nivel. Dominaba la forma 1 y memorizaba todos los katas de la forma 2, pero aún no los había integrado por completo en sus movimientos como Asaj. Así que persistió en el tedio de la repetición de formas y posturas para inculcarlas como un hábito que le serviría en los campos de batalla del futuro, y para algún día igualar a su excelente superior. Después de que su madre se fue como de costumbre a mitad de la mañana, Dooku llamó a Tanya para entrenar. Fue evidente de inmediato que se lo tomaba con calma, pero era de esperar. Se rumoreaba que el padre de Tanya era el mejor espadachín de toda la Orden Jedi, después de todo, y ciertamente no se callaba ningún error que ella cometiera mientras practicaba con él. Nerviosa a pesar suyo, Tanya hizo todo lo posible por mostrarse bien, aunque su expresión no delataba ni una pizca de placer. Durante todo el tiempo que practicaron juntos, el conde mantuvo una expresión fría y ceñuda. Tanya debía de estar peor de lo que pensaba. Su experiencia como maga le había servido de poco, y aún sabía muy poco sobre el combate Jedi. Al final de la práctica, Tanya se sintió avergonzada y preocupada mientras observaba la espalda de su padre regresar a la casa, claramente poco impresionado. «Oye, lo hiciste genial». Asaj ofreció una obviedad, y Tanya la aceptó con gracia. Los niños más pequeños ya habían sido alimentados por Atemene antes de llegar, así que los tres desayunaron en silencio. Decepcionada por lo que había sido una mala evaluación, Tanya apenas se dio cuenta cuando su propio maestro, Sifo, se unió a ellos. ¿Ya hiciste las maletas, Tanya?, le preguntó, tomando asiento. Tanya asintió una vez. Sí, maestro. Dooku hizo una pausa y luego miró a su hija. ¿Vas al templo nuevo? Íbamos a visitar Raxus Prime, dijo. Sifo agregó. Íbamos a realizar la inspección final de los cascos de la Meread. Raxus Prime es un centro del lado oscuro. Es demasiado arriesgado que ella vaya tal como está, dijo Dooku. Sifo lo miró un buen rato. ¿De verdad? Creo que está lista. Los dos se miraron fijamente hasta que finalmente Sifo rompió el contacto visual. Ya veo. ¿Inspecciono los cascos yo solo, entonces? Eso sería lo mejor. El resto de la comida transcurrió en un silencio incómodo, y Tanya se levantó de la mesa sin tanta hambre como al sentarse y sin haber comido gran cosa. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, de repente sintió una mano en el hombro. «Vamos a meditar juntos», dijo Asaj. Ambos se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo del dormitorio de Tanya, con los ojos cerrados. Las mejillas de Tanya comenzaron a humedecerse, aunque se esforzó por mantener la respiración normal. «Eso es, deja que los sentimientos fluyan por ti», dijo Asaj en voz baja. «Luego los dejamos ir hacia la fuerza. La tristeza, la decepción, la frustración. Está bien sentir estas cosas, pero no te aferres a ellas. Simplemente deja que fluyan hacia la fuerza». Era un método de control emocional que a Tanya ya le habían enseñado, pero rara vez lo usaba a menos que se lo indicaran. Solo una persona demasiado emocional y débil necesitaría algo así. Aún así, a Tanya le resultaba útil en ocasiones. Aunque, entre otros sentimientos, también sentía gratitud hacia Asaj antes de dejarlo pasar. Sentado en su oficina, Dooku observaba con la mirada perdida el trabajo en su escritorio.
El lápiz en sus manos no se movía mientras observaba la tableta frente a él. Fuera del palacio, la mascota de Sidious aún acechaba. La bestia aún no había cruzado la frontera, pero acechaba y observaba. De alguna manera, había logrado evadir a los guardias reales mientras patrullaban. Frunciendo los labios, Dooku decidió que valdría la pena entrenar a la guardia sobre cómo proteger sus mentes. Llamaron a la puerta. Cuando Dooku levantó la vista y vio a su viejo amigo, abandonó el lado oscuro como si lo hubieran pillado haciendo algo que no debía. ¿Sí? Solo te dejo esto. Sifo entró en la oficina y dejó un holocrón de alambre azul cristal y dorado sobre el escritorio del conde. ¿Tú lo pediste, recuerdas? Claro que sí. Dooku extendió la mano para cogerlo. ¿Cómo se hizo tan rápido? Siempre me han interesado las profecías. Desde mi primera profecía, siempre he tenido cerca 1 o 2 holocrones vacíos, por si acaso se me ocurría otra. Cierto. La profecía sobre Tanya. Dooku se quedó pensativo. El niño del 20º perdido rasgará el velo del engaño y revelará la oscuridad que lo rodea una vez más, recitó Sifo con una mirada distante. Habían pasado tantos años desde que lo escuchó, y aunque Dooku nunca había dado mucha importancia a las profecías, oírlo en ese momento le puso los pelos de punta. Si Sidious alguna vez se enteraba, exigiría la muerte de Tanya. ¿Estás seguro de que se trata de Tanya? Preguntó Dooku al fin. ¿Soy siquiera uno de los perdidos? Sifo lo pensó un momento antes de encogerse de hombros. Supongo que también tienes otros hijos. Dooku se quedó paralizado, con la sangre helándose en las venas. ¿Cuántas copias de esa profecía hay? Solo uno. Lo guardan en la bóveda de Coruscant. Sifo miró a Dooku con una pregunta en sus ojos aún brillantes. ¿Querías uno para ti? Estoy bien, gracias. Bueno, nos vemos pronto. Sifo se despidió de Dooku antes de darse la vuelta para irse. Espera. La palabra salió de los labios de Dooku, y ni siquiera supo qué decir cuando Sifo se giró para mirarlo. Quizás deberíamos retrasar la compra de los cascos a Meread. Sifo arqueó una ceja. ¿Qué te trae esto a colación de repente? La mente de Dooku buscó a toda prisa una excusa. Incluso estas pocas naves son mucho más caras de lo que pensaba. La flota de la Federación de Comercio es suficiente para nuestras necesidades. Quizá deberíamos conformarnos con la Guardia Real y la milicia ampliada. Hubo una larga pausa mientras Sifo permanecía allí. Finalmente, dijo, esta es tu decisión y de nadie más. ¿Es esto lo que realmente quieres? Se había quedado sin excusas, se había acorralado y no había salida fácil. Dooku no podía sacrificar sus esperanzas y sueños por una galaxia pacífica y ordenada. No podía arriesgarse a que el asesino Sid lastimara a su familia, ni podía sacrificar a su más antiguo y mejor amigo. ¿Podría decirle la verdad a Sifo ahora? No, era demasiado tarde. Sidious seguiría queriéndolo muerto, y Sifo jamás aceptaría trabajar con un Sith. Finalmente, tras unos segundos de desesperación, Dooku tomó una decisión. Estoy siendo un ingenuo. Continúe con la inspección. Cuando Sifo cerró la habitación detrás de él, Dooku sintió algo cerca dentro de sí mismo también, y colocó una mano sobre sus ojos, dejando escapar un largo y estremecedor suspiro. Las botas de Sifo chapoteaban en el barro, su gruesa capucha hecha de una fina lámina de metal se arrugaba con cada paso mientras gotas de lluvia tóxica rodaban por su espalda. Cada visita a Raxus Prime era un recordatorio para no regresar. El planeta apestaba a moho y óxido, cuando no caía una lluvia alcalina de olor amargo que despejaba los senos nasales y arrancaba ciertos tipos de pintura de las naves espaciales. La mezcla de basura vieja y lejía era tan fuerte que le daba dolor de cabeza a Sifo. También era desagradablemente cálido y húmedo, al estar más cerca del sol que Secundus y ser de color más oscuro, lo que resultaba en una mayor absorción de calor en la superficie. El aire se volvía brumoso con el agua evaporándose de las superficies metálicas calientes y expuestas. Ni siquiera la noche traería respiro, solo un frío glacial. Prime casi no tenía biosfera para mantener el calor dentro de la atmósfera, lo que significaba que cualquiera que se quedara fuera sin refugio para calentarse probablemente moriría congelado antes de que volviera a salir el sol. La población que vivía aquí estaba formada por extranjeros que se habían establecido temporalmente en ciudades abovedadas con temperatura controlada, o por lugareños pobres que construían sus refugios bajo la superficie del mundo para escapar del ciclo opresivo. Ambos grupos tenían una reputación desagradable. Los primeros por ser codiciosos y explotadores, y los segundos por ser locos, poco fiables y peligrosos. Enterrados en las interminables pilas de basura oxidada de Prime se encontraban innumerables tesoros antiguos.
La pequeña población nativa del planeta se ganaba la vida recolectando chatarra y vendiéndola a fundiciones foráneas para que la descompusieran en nuevas barras de duracero, cobre e incluso aurodio. Entre los montones de detritos, pequeños artefactos potencialmente valiosos eran reclamados por ávidos carroñeros, quienes los vendían a comerciantes por una generosa bonificación ocasional, es decir, si lograban llegar a una de las cúpulas antes de que se la robaran. No era raro tropezar con un chatarrero muerto entre las dunas, con la cabeza abierta o los intestinos expuestos con una rudimentaria pica. Todo esto era horrible y convertía a Prime en un lugar que evitar para cualquiera que tuviera la opción, pero era aún peor para Sifo como Jedi. El lado oscuro había formado un nexo alrededor del mundo en ruinas, una miasma gélida y pesadillesca de locura amarga y desesperanzada que desgarraba los límites de su consciencia. Era como si el mundo supiera cómo había sido desfigurado y resentiera a todo aquel que lo viera. No era de extrañar que los Jedi vinieran aquí tan raramente. Quizás Dooku tenía razón. Dejar a Tanya en casa había sido la decisión correcta. Aquí están. El acento extrañamente nasal y ligeramente agudo del guía turístico de Sifo lo sacó de su ensoñación. Hulgut era un hombre mayor, de unos 50 años, con una barba larga y desaliñada que se estaba encaneciendo en la raíz. No parecía importarle ni notar que le goteaba la nariz, y que tenía pequeños hilillos de mocos pegados al vello sobre el labio. No son muy bonitos, la suciedad de Prime te hace eso. Mi amigo en los archivos sigue desenterrando las órdenes de desmantelamiento, pero estamos bastante seguros de que se cerraron aquí después de Rurusan. Los Amereats eran exactamente lo prometido. Media docena de naves de esa venerable marca y modelo abandonadas en el desguace de Raxus Prime. Las 6 estaban estacionadas ordenadamente una junto a la otra, con equipos de ingenieros locales trabajando para desenterrar la suciedad acumulada que cubría parcialmente los cascos. Los Amereats eran esqueletos, sin paneles de computadora, blasters, hiperimpulsores ni motores. Como historiador, Sifo supuso que probablemente sirvieron como naves de escolta para la armada mercante de la República durante las nuevas guerras Sith, defendiendo cargamentos de bienes valiosos de incursores alejados del frente. Al regresar la paz, dejaron de ser necesarias y se vendieron a precios irrisorios a un desguazador del planeta, quien las despojó de todo lo valioso y se olvidó de ellas. Desde entonces, han permanecido aquí, mientras los escombros de Prime las enterraban lentamente. Sería mucho más barato comprar una Ameread nueva con piezas modernas que pagar su reacondicionamiento, pero esa no era una opción para Sereno. ¿Y puedes restaurarlos?, preguntó Sifo. Puedo, los 6, respondió Hulgut con seguridad, con los pulgares en los bolsillos. Aunque tardará un poco. ¿Cuánto tiempo? 1 año por cada casco, sin retrasos, y los habrá. Siempre los hay. 6 años al menos. ¿Por qué tanto tiempo? No podemos simplemente arreglar esos bichos en tierra, tenemos que llegar a la parte inferior, ¿sabes? Tenemos que elevarlos, y me temo que es 1 a 1. Señaló el enorme y primitivo vehículo terrestre en el que trabajaban sus empleados. Era tan grande como el palacio de Sereno. Ni siquiera flotaba, solo tenía unas enormes orugas con ruedas. En el nivel superior del gigantesco vehículo había lo que parecía casi un muelle espacial, pero con grúas y cabrestantes para sacar una nave del lodo y mantenerla en su lugar mientras se trabajaba en ella. Era esencialmente un pequeño astillero móvil, pero ubicado dentro de la atmósfera de un planeta en lugar de flotar en el espacio. Sifo nunca había visto algo así en todos sus viajes por la galaxia. Era una maquinaria especializada que solo podía usarse aquí para este propósito específico. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Lo construí yo mismo. De joven, gané mucho dinero arreglando algunos speeders viejos en mi cobertizo. A los coleccionistas y aficionados les encantaban, cuanto más viejos, mejor. A veces, también a los museos. Quad de Quad adora su maldita gama LEN. Tiene cientos de garajes. En fin, a mi padrastro se le ocurrió trabajar en cosas más grandes y diseñó un cobertizo que podíamos montar y desmontar fácilmente. Lo llevábamos a los viejos cazas, lo montábamos alrededor y nos poníamos manos a la obra. El problema era que no había mercado para cazas antiguos. Ni para cargueros. No era algo que un rico pudiera presumirle a su amigo, ¿sabes? Alguien con un carguero intentaba dirigir un negocio y solo quería algo barato y accesible. Restaurarlos llevaba demasiado tiempo y era demasiado caro. El mercado de cruceros y yates antiguos iba a surgir cuando los billonarios pudieran interesarse, pero eran demasiado grandes y estaban enterrados. Si pudiera sacarlos a la superficie, podría trabajar en cosas mucho más grandes. Entonces vi uno de esos Jawa Crawlers en un holograma, y se me ocurrió la idea.
Así que construí el viejo cobertizo y empecé a construir. Mi padrastro se involucró y vio el dinero que podríamos ganar con una sola buena venta, así que nos repartimos el trabajo. El negocio de Speeder fue tan exitoso que pudimos contratar y capacitar a algunas personas, y ya lo ven. Sifo negó con la cabeza, maravillado por la magnitud y complejidad de la obra. ¿Eres autodidacta? Hulgut se encogió de hombros. Bueno, sí. Pero también tengo una titulación, una maestría del Instituto Tecnológico de Kuati. No aprendí mucho, pero a la gente le importa la certificación. ¿Kuati? Sifo miró al hombre desaliñado y panzón, con su overol mugriento y su barba larga y desaliñada, e intentó imaginarlo en una clase de ingeniería. ¿Cómo te calificaste para eso? Kuat de Kuat es coleccionista de Speeders antiguos, ¿verdad? Empezamos a hablar, y le pareció justo que me presentara al instituto, así que me reservó una plaza en los exámenes de admisión. ¿Quieres decir que eres amigo personal del Kuat? ¿Uno de los hombres más ricos de la galaxia? Sifo no estaba seguro de creerlo. El hombre parecía avergonzado, ruborizado bajo su vello facial. La cuestión es que no tienes que preocuparte por mis cualificaciones. Te prometo que puedo hacer que las naves funcionen como nuevas y que aprobarán cualquier certificación que necesites. Tras haber recorrido la galaxia en varias ocasiones, Sifo sabía que no debía confiar en la palabra de la gente, pero ni siquiera en la fuerza había nada que indicara que este hombre intentara engañar. Por improbable que pareciera, Hulgut creía estar en primera línea con Kuat de Kuat. Eso podría atribuirse fácilmente a la locura de Raxus Prime, pero la prueba de sus auténticas habilidades como ingeniero estaba ahí mismo, en la forma del muelle de orugas que tenía delante. Los cascos estaban en las condiciones prometidas, y el hombre parecía contar con las herramientas adecuadas para el trabajo. Tras obtener la confirmación de uno de sus contactos de que las cualificaciones de Hulgut eran legítimas, Sifo autorizó el primer pago. Esa misma tarde, a pesar del terrible tiempo, el equipo de Hulgut se puso manos a la obra, supervisado por el hombre mugriento. Caminaba como un pato por la excavación, con una radio en una mano y un holopad impermeable en la otra, organizando a las pocas docenas de hombres que trabajaban para él. Su voz ligeramente aguda resonaba con claridad por encima de la lluvia torrencial. Sifo se quedó una hora más para observar a los hombres trabajar antes de partir, confiado en que serían capaces de cumplir con la tarea. Regresaría dentro de un mes aproximadamente para ver cómo avanzaba el primer casco, pero por ahora, Raxus Prime se le estaba volviendo difícil de manejar. A pesar del clima cálido y húmedo, Sifo sentía un frío creciente proveniente del inminente nexo del lado oscuro, uno que parecía cada vez más intenso. Decidiendo que no valía la pena pasar la noche allí, Sifo puso en marcha su deslizador y corrió hacia la plataforma de aterrizaje donde estaba estacionada su nave. El deslizador no era de Sifo. Lo alquiló en un kiosco local y lo devolvió con una pequeña propina para el flacucho Duile que atendía el mostrador. Después de pagar la tarifa de estacionamiento para usar la plataforma, Sifo se dirigió hacia su nave cuando un hombre con una capucha oscura salió de detrás de la esquina de su nave. Sifo se detuvo, observando los detalles de los rasgos del hombre. Un zabrak de piel roja, sin pelo, con una corona de cuernos perfecta y más bajo que la mayoría de los hombres, un hermano de la noche de Datomir. Sus ojos eran amarillos por el poder del lado oscuro, y lucía innumerables tatuajes negros repartidos por el rostro, que Sifo reconoció al instante como escritura Sith. La sensación de frío en la piel de Sifo se intensificó al cruzar miradas, y el asesino desenvainó su sable de luz, no, su bastón de luz. La hoja ardía de un rojo carmesí, y las gotas de lluvia crepitaban al rozarla. Un Sith, y el primer Sifo que había visto en persona. Además, no era quien esperaba. Era una situación terrible, y Sifo lo sabía. Era viejo, y definitivamente no estaba en la forma que solía estar. El alcohol que se vertía en su cuerpo con desenfreno se había encargado de ello. La fuerza podía usarse para fortalecer a alguien que de otro modo estaría físicamente frágil, pero aquí, en medio de un nexo del lado oscuro, la conexión de Sifo con el lado luminoso era, en el mejor de los casos, tenue, y metafísicamente distante, además. En contraste, el Sith era joven y estaba en su mejor momento físico. El lado oscuro era conocido por crear guerreros poderosos y peligrosos, y este, obviamente, estaba bien entrenado. Peor aún, solo sería más poderoso aquí en Raxus. Tampoco había posibilidad de negociación. La intención asesina del asesino se transmitía claramente a través de la fuerza. Sifo sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar esta pelea, pero desenvainó su sable de luz. Me preocupaba no poder ver a uno de los tuyos. El asesino sonrió con sorna. ¿Jugando a ganar tiempo, Jedi? Sifo negó con la cabeza.
soy historiador. He pasado incontables horas estudiando a los de tu especie, todo preparándome para este momento. No tengo nada que temer de ti. El Sith rió entre dientes. ¿Y cuántas horas crees que he pasado estudiando a los de tu especie, Jedi? No de algún relato de tercera mano, borrado hace milenios, sino aquí, hoy, ahora vivos, hasta que me conocieron. Bueno, pues vengan. Veremos quién es el mejor estudiante. El asesino cargó, atacando con la serie de movimientos Juryo más brutales que Sifo había visto jamás. Cuando sus espadas se encontraron, fue evidente de inmediato quién dominaba. A la defensiva, Sifo se mantuvo firme con Soresu, desviando los golpes y protegiendo su cuerpo, sin arriesgar sus extremidades con movimientos exagerados. Se vio obligado a retroceder, mientras los dos sables de luz centelleantes chirriaban al entrar en contacto. El pie trasero de Sifo tocó el soporte del deslizador y casi tropezó. Estaba tan acostumbrado a ver con la fuerza que casi olvidó dónde estaban los obstáculos a su alrededor, pero aquí en Prime estaba casi cegado por el futuro. Este error casi le cuesta la vida, ya que el asesino, guiado por la fuerza, la vio venir y clavó su sable de luz en el pecho del anciano maestro. O lo habría hecho, si no se hubiera desviado. Sifo logró retroceder, quemado, pero no muerto. Una fina cota de malla de cortosis antigua se asomaba bajo el nuevo desgarre de su túnica impermeable de aluminio, que apenas le había salvado la vida. Los huecos entre los diminutos anillos eran más que grandes para que pasara el aire caliente, quemándole la piel. El costado de Sifo agonizaba y respiraba con dificultad tras solo unos minutos de intercambio de golpes. Retrocedió con paso vacilante hacia su barco. Siseando molesto, el Sith saltó por los aires para aterrizar entre el Jedi y su nave. ¿Intentas escapar, Jedi? Con una mano sujetando su sable de luz y la otra bajo su túnica para sujetar su costado herido, Sifo hizo una mueca. Con su suerte, la lluvia en Prime le provocaría una infección y estaría postrado en cama durante semanas. Suponiendo que escapó con vida. Apartando la mano de su herida, Sifo tomó su holocom. Oh, por favor, dijo el Sith con desdén. ¿Intentas pedir ayuda? Claro que estoy interfiriendo la señal, idiota. Estás atrapado aquí. Sifo intentó marcar, pero no pudo conectar con nadie. Reflexionó un momento sobre sus opciones, incapaz de escapar. La victoria parecía imposible. Estaba condenado. A pesar del dolor que sentía y de todas las probabilidades que tenía en su contra, Sifo se sentía tranquilo y preparado para esto. Esto es una trampa, coincidió Sifo, mirando fijamente al Sith. Pero no para mí, solo soy el cebo. Marcó un número diferente en su holocomunicador. Cualquiera que fuera el dispositivo de interferencia que tuviera el Sith, tendría que ser increíblemente impresionante para bloquear una señal enviada a solo 15 metros. Por suerte, no lo fue. Un holocom en la nave de Sifo sonó una vez, antes de que toda la nave detonara. 32 La suave luz azul del holocrón iluminó las arrugas cada vez más profundas del rostro de Dooku, oscureciendo las ojeras. A pesar del agotamiento, mantenía su apariencia con esmero, con su túnica impecable y su cadena de mando intachable. Incluso consideró brevemente pedirle a ATMN que usara algunos de sus cosméticos para intentar disimular su agotamiento, pero decidió no hacerlo. No estaba tan desesperado. Debería haberle resultado obvio antes, pero la muerte de Sifo Dyas no significó el fin de su participación en el asunto. Que un maestro Jedi cayera en circunstancias misteriosas sería un asunto complicado incluso en el mejor de los casos. En el caso de Dooku, lo que empeoró las cosas fue el conflicto de jurisdicción entre los dos templos. Sifo murió en Raxus Prime, dentro del territorio del nuevo templo, pero su condición de miembro del templo de Coruscant implicó que el consejo insistiera en liderar la investigación a pesar de ello. Naturalmente, Dooku protestó, por lo que el consejo, con petulancia, decidió comprometerse con él permitiendo que un caballero de su templo formara parte del equipo de investigación. Sorprendentemente, Kinarek propuso confiar el puesto a la caballero Priaya. La desgarbada caballero no le había dado a Dooku la impresión de ser una investigadora experta, pero Narek estaba seguro de que sería la mejor opción para el puesto. Al final, Dooku decidió no preocuparse por el resultado de la investigación. Era tarea de Sidious y su mascota ocultar sus propias huellas, no la suya. Quizás incluso le beneficiaría que los investigadores descubrieran a los Sith. Dejando esos pensamientos a un lado, Dooku se concentró en su labor diplomática. El objetivo del nuevo templo era proteger el borde exterior, y la muerte, aparentemente el asesinato, de un maestro Jedi había debilitado la confianza de algunos.
Desde que se supo la noticia, había estado viajando de un lado a otro por la vía Indiana durante la mayor parte de una semana, e incluso cuando estaba en su casa en Sereno, seguía haciendo llamadas en su oficina. La línea que tenía con Mon Cala se había cortado repentinamente y no se reconectaba ni siquiera después de varios intentos de remarcar. Dooku ni siquiera estaba seguro de si habían colgado o si la conexión era demasiado débil. Con un suspiro, presionó el botón para colgar y se recostó en su silla. Los Mon Calamari aún no habían aceptado la protección del nuevo templo, pero, como posible futuro socio, Dooku tampoco quería que se sintieran inquietos. Sifo había formado parte del Consejo Jedi, a pesar de su breve permanencia. Era difícil imaginar un Jedi más cualificado, y un fracaso más vergonzoso al morir en un mundo compuesto de basura. Las mismas excusas y promesas habían salido de los labios de Dooku tantas veces que casi había empezado a creérselas él mismo. Sifo no era realmente miembro del nuevo templo, simplemente permanecía allí por su conveniente ubicación central en el borde exterior mientras atendía otros asuntos en nombre del Consejo Jedi. Su muerte no afectaría en absoluto al nuevo templo ni a su funcionamiento diario. Raxus Prime era un mundo peligroso y Sifo fue allí sin refuerzos. Por supuesto, ningún Jedi de Dooku cometería semejante error. Fue una tarde tan dolorosa que Dooku casi sintió alivio cuando su proveedor de servicios rebotó su llamada a Mon Cala. Estaba escribiendo una carta para el embajador cuando una notificación lo interrumpió. M8, Id acababa de avisarle de la llegada de 2 Jedi de Coruscant. Con un suspiro, se levantó y se ajustó la túnica, recomponiéndose y ordenando sus pensamientos antes de ir a recibir a sus 2 invitados. Caballero Boss, Padawan Secura. Dooku se encontró con los 2 Jedi en el jardín. M8 los había guiado hasta allí, y Dooku despidió al droide de protocolo con un gesto. A simple vista, los 2 parecían menos Jedi y más rufianes surgidos de la alcantarilla. Boss era alto, corpulento, de hombros anchos y una línea dorada que le cruzaba el rostro horizontalmente, similar a un tatuaje, pero que en realidad era un rasgo de su especie humana, los Kifar. Su cabello negro despeinado, su barba incipiente y sus hombros desnudos no desentonarían en la ciudad subterránea de Coruscant, donde extorsionaban a viajeros incautos para obtener créditos sueltos, lo cual no contribuía en absoluto a su enojo. Ayla Secura era una Twi'lek, con una hermosa piel azul zafiro que estaba muy feliz de mostrar al mundo gracias al ajustado atuendo de cuero que cubría su abdomen y la acentuaba con la reputación de su especie. La elección de vestimenta de la Padawan daba la impresión de una esclava o una bailarina de club, a lo que no ayudaba en absoluto su elección de lápiz labial. Decir que Dooku no aprobaba la forma en que se presentaban era quedarse corto. Parecían un gángster y su jovencísima novia, no un par de Jedi investigando un asesinato. Que lo condenaran si alguna vez permitía que alguno de sus Jedi representara al nuevo templo con ese aspecto. ¿Estás un poco molesto hoy, Dooku?, preguntó Boss, y Dooku se dio cuenta de que había mostrado más desaprobación de la que pretendía. Disculpen. He estado ocupado desde la muerte de Sifo, respondió Dooku. También estaba ocupado antes de eso, señaló Boss. No debe ser fácil ser el conde de Sereno y el gran maestro del nuevo templo. Por no hablar de la familia. Eso ya es casi un trabajo de tiempo completo. Nada de esto sería posible sin personas de confianza que supervisaran ciertas tareas durante mi ausencia. Mi esposa, ATMN, administra el palacio y a mis hijos, mientras que el maestro Jedi Narek está más involucrado en los asuntos cotidianos del nuevo templo. ¿Y qué estaba haciendo Sifo días para ti? ¿Es esto un interrogatorio, Boss? Dooku le dio la espalda y los guió por el sendero. Seguro que ya sabes lo que Sifo hacía por mí en Raxus. El hombre sonrió con suficiencia. ¿Por qué no me lo cuentas? No estaba allí en calidad oficial del nuevo templo, sino como asesor militar del conde de Sereno. Sí, fue una forma interesante de eludir las sanciones antipiratería. Y perfectamente legal. ¿Para qué necesitabas los barcos? Para protegerse de los piratas, respondió Dooku. Los envíos desde aquí al núcleo son ininterrumpidos, pero intentar comerciar con otros mundos del borde exterior es mucho más arriesgado. ¿Alguien más podría haber sabido a dónde iba? Yo, la Padawan Asajj, mi familia, respondió Dooku. Seguro que muchos de los sirvientes también lo sabían. Boss miró a su Padawan, quien sacó su compás y comenzó a tomar notas. ¿Vas a interrogar a todo el palacio?, le preguntó Dooku. Seguiremos posibles pistas, respondió Boss. Una importante es, ¿quién tenía acceso a la nave de Sifo? Dooku hizo una pausa. ¿Por qué importa eso? Algo en su pregunta pareció pillar al caballero desprevenido.
Boss miró a Doku un buen rato, obviamente intentando interpretarlo. Sifo Díaz murió en una explosión originada en el interior de su nave. La Padawan Ayla habló por primera vez. Quien lo mató, presumiblemente tenía acceso a su nave. ¿Explosivos? ¿Ese Sith rabioso había usado explosivos? Por alguna razón, Doku ni siquiera podía imaginárselo. Ese sabueso había estado tan ansioso por luchar, encabritándose ante su correa. ¿De verdad habría sido capaz de saciar su sed de sangre con algo tan frío y distante como un bombardeo? Pareces sorprendido, dijo Boss, observando atentamente al conde. Lo soy, admitió Doku. No conocía los detalles hasta este momento. ¿Quién tenía acceso a su nave? Preguntó a Ayla. No estoy seguro, respondió Doku. Era de su propiedad privada y nunca lo usé, ni una sola vez. No. Ni una sola vez. Los dos intercambiaron otra mirada. ¿Hay algo más? Les preguntó Doku. ¿Podemos hablar con el personal del palacio y con tu familia? Preguntó a Ayla cortésmente. Queremos movernos libremente por el palacio. Adelante, Doku los despidió. No tenemos nada que ocultar. Al parecer, no tenían nada que ocultar. Boss deseaba que Doku intentara ocultar algo, pero hasta el momento no había ninguna prueba. Se perdieron 3 días enteros intentando encontrar a un solo miembro del equipo o círculo íntimo de Doku que no intentara ayudar sinceramente. De hecho, la familia ni siquiera borraba la memoria de su droide con regularidad, así que incluso ellos podían ofrecer un testimonio claro y exculpatorio. Boss estaba tan seguro de que era Doku. Lo que realmente le molestó fue la forma en que Sifo había muerto. Los explosivos fueron tan intencionales y específicos. Un Jedi debería haber sido advertido por la fuerza con mucha antelación sobre cualquier intento de asesinato, y esto obviamente estaba planeado. Sobre todo un vidente como Sifo, que había hecho su propia profecía. La única forma en que el bombardeo pudo haber funcionado fue si alguien hubiera sabido que Sifo quedaría cegado por la fuerza en Raxus Prime y hubiera sabido su destino de antemano. Doku conocía el horario de Sifo. Fue él quien lo envió a Raxus Prime. Boss estaba seguro de que era él. No puede ser él, dijo Ayla por fin. Era la conclusión a la que él mismo empezaba a llegar. Tiene que ser él, replicó Boss. ¿Quién más sabía a dónde iba? Todo el palacio lo hizo, y ninguno tuvo acceso a su nave, respondió Ayla. Estaba sellada biométricamente, no hay forma de falsificarla. Podría haberse abierto paso a bordo con un sable de luz. No hay evidencia de agujeros hechos en el barco. Habríamos encontrado el sobrante. Boss gruñó molesto. De acuerdo. Sifo era amigo de Doku. Doku le dio un regalo o algo así y lo engañó para que llevara los explosivos a su propia nave. No puede ser. Sifo lo habría sentido en la fuerza. Boss suspiró. Quizás sea un buen rebanador. Si hubiera sido un habilidoso hacker, habría tenido que colarse a bordo después de que la nave aterrizara en Prime, señaló a Ayla. Lo cual no pudo hacer porque las grabaciones de seguridad del palacio confirman que estuvo aquí. Boss hizo una mueca. Fuerza, líbrame de tener otro padawan astuto. Ayla sonrió con suficiencia. Simplemente no creo que fuera él. Ni siquiera hay un motivo. Ella lo tenía allí. Todo parecía indicar que Sifo era un amigo cercano de Doku y una parte integral de sus operaciones en el nuevo templo. La muerte del maestro Jedi le había causado a Doku muchos dolores de cabeza inmediatamente después. Pero, por alguna razón, Boss no podía quitarse de la cabeza la sensación de que tenía que ser el conde. Tenía que estar involucrado de alguna manera. Su holocomunicador sonó, casi sobresaltándolo. Tras un segundo timbre, Boss contestó. Incluso a través de la proyección azul del holocomunicador, Luminara Unduli parecía cansada. La maestra Jedi había pasado casi toda una semana en Raxus Prime, lo cual no era propicio para un buen descanso para una persona sensible a la fuerza. La constante ebullición del lado oscuro había desgastado a todos los Jedi que fueron a investigar el asesinato, dejando incluso a la estrictamente ortodoxa Miriel agotada y desaliñada. Su tocado, normalmente inmaculado, estaba arrugado, como si no lo hubiera colgado bien antes de acostarse por la mañana y se lo hubiera puesto sin molestarse en plancharlo. ¿Algún progreso?, preguntó el maestro Jedi, sin el menor atisbo de saludo formal. Tras un momento de silencio, Ayla respondió. No. El historial de seguridad del palacio es claro. Doku estuvo aquí todo el tiempo. También su aprendiz. Ninguno de los dos tuvo acceso a su nave. Su razón para enviar a Sifo a Raxus es correcta. Boss dejó que su padawan continuara, aún no preparado para admitir que se había equivocado. Cuando terminó, Boss le dio la vuelta a la pregunta. ¿Y tú?
¿Hay alguna información nueva? Luminara frunció el ceño. Posiblemente. Encontramos un testigo. Genial. Sifo devolvió un deslizador alquilado al puesto justo enfrente del astillero, y encontramos a Ichiko atendiendo el mostrador en el momento de la explosión. ¿Cuál es el problema entonces? Hay tres. Primero, tenía un negocio secundario como vendedor de especias y glitterstim. Segundo, estaba usando parte de su propio suministro en el momento de la explosión. Y tercero, su testimonio se contradice con las pruebas físicas. Boss chasqueó la lengua con frustración. ¿Cuánta contradicción? Afirma que Sifo estaba fuera del barco en el momento de la explosión, cuando encontramos sus restos en el puente. Genial. Boss gruñó, frustrado. Esto empeora. Luminara dudó, antes de añadir. Afirma haber visto a Sifo siendo atacado por otro Jedi antes de que la nave explotara. Uno con un sable de luz rojo. De quien no tenemos cuerpo, a pesar de que supuestamente quedó atrapado en la explosión. Boss frunció el ceño al considerar la implicación. ¿Un Sith? Estaban extintos. Lo sé. Me parece imposible, dijo Luminara. Su testimonio no tendría ningún valor ante un tribunal, y ni siquiera estoy segura de que podamos sacar alguna pista. Así que hay callejones sin salida en todas direcciones, concluyó Ayla. Sí, Padawan, eso parece. Vacilando un poco, Boss decidió hacer otra pregunta menos diplomática. ¿Y los Jedi del nuevo templo? Priala, ¿hay algo sospechoso ahí? Quizás intentan encubrir algo o ocultar pruebas. ¿Algo que pueda vincular a un Jedi del nuevo templo con la escena del crimen? Luminara frunció el ceño. Desapareció por completo. Nadie del equipo de investigación supo nada de ella, hasta que reapareció 3 días después con el sable de luz perdido de Sifo. ¿Dónde encontró eso? Con la seguridad local. Robaron pruebas de nuestra escena del crimen e intentaron venderlas en el mercado negro. Priala también se enteró de que la seguridad planetaria estaba involucrada con el Sol Negro, así que arrestó a la mitad de la comisaría con sus propias esposas. Lo único que ha logrado demostrar desde su llegada es que nuestra escena del crimen estaba completamente contaminada incluso antes de que abordáramos la nave en Coruscant. Que la fuerza nos acompañe, gimió Ayla. Un paso adelante, 10 pasos atrás, resumió Boss. No podemos sacar ninguna conclusión de nuestra investigación. Luminara negó levemente con la cabeza, aparentemente disgustada por lo que decía. Sifo murió en una explosión originada en su nave. Aún es posible que fuera el resultado de un accidente debido a un mal funcionamiento del reactor de plasma. De momento, tengo 2 pistas. ¿Y esos son? El barco de Sifo estaba asegurado. Si descubrimos quién lo revisó por última vez, podríamos determinar si fue un accidente o no. Eso no es muy prometedor. En segundo lugar, si puedes usar tu psicometría en el sable de luz de Sifo, podremos determinar si fue atacado por un asesino Jedi o no. Oh, no, suspiró Ayla. ¿Vamos a Prime? Me temo que sí, respondió Luminara. Termina ahí y vuelve aquí. Boss colgó, irritado. Tras un momento de silencio, Ayla intervino. Un reactor de plasma defectuoso explicaría algunas cosas. Por ejemplo, que Sifo nunca detectó los explosivos en su nave ni presentía que alguien planeaba matarlo. Encajaría con las pruebas disponibles. ¿Y el testimonio del testigo? Estaba drogado en ese momento. Podría haber visto cualquier cosa. Boss sabía que los estimulantes de brillantina no causaban alucinaciones, pero el testigo podría haber tenido alguna otra especia en su organismo o tal vez una enfermedad preexistente. Incluso la población general de Raxus era conocida por estar loca. El chico podría simplemente tener esquizofrenia sin diagnosticar. Bueno, mejor volvamos, sugirió Ayla. No creo que podamos lograr mucho más aquí. Todavía no. Hay una persona más con la que quiero hablar. Oms. Su estudiante. A Ayla parecía considerarla una idea dudosa, y Boss no la culpaba. Tanya solo tenía 7 años, y era dudoso que supiera algo del incidente. Incluso hablar con ella era de mal gusto, dado que su maestra había sido asesinada y probablemente estaba de luto. Pero a pesar de la creciente evidencia, Boss todavía no pudo deshacerse de sus sospechas hacia Dooku. Vamos, no me digas que no te interesa la profetizada. Quizás ayudarnos en nuestra investigación sea como ella rasga ese velo. Eso solo hizo que Ayla pareciera aún más insegura. Los 2 Jedi finalmente accedieron a hablar con Tanya y partieron hacia la imponente presencia de la fuerza. No necesitaron preguntar. Desde que pusieron un pie en el palacio, Boss y Ayla podían sentir a la niña donde quiera que fuera.
Si vos tuviera que adivinar, la niña estaba en la etapa de su entrenamiento en la fuerza en la que estaba aprendiendo a fortalecer su conexión, y aún no la dominaba lo suficiente como para minimizar su presencia. Entre los Jedi, se consideraba de mala educación que los más poderosos dejaran su poder completamente al descubierto. Era innecesariamente intimidante. El punto de comparación más cercano que Vos pudo encontrar para el poder de la niña fue Yoda, en las raras ocasiones en que el gran maestro revelaba todo su potencial. La encontraron en lo que presumiblemente era su dormitorio, y tras considerarlo un momento, Vos se hizo a un lado para que Ai la pudiera llamar. Sospechaba que su aprendiz sería mucho menos intimidante para la niña que él. Tras unos instantes, la puerta se abrió y reveló a una niña humana común y corriente de 7 años. Tenía el cabello oscuro, que le llegaba solo a los hombros, y vestía una túnica apropiada para una jovencita. Hola, dijo Ayla con voz amable, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. Somos investigadores del Templo Jedi. Solo queremos hablar un rato contigo. La niña entrecerró los ojos al oír eso, y su expresión se transformó en una mueca que parecía un puchero. ¿Sabe mi padre que estás aquí? Hablar con un menor sin su tutor debe ir contra el orden público. Ayla se giró para mirar a Vos, con una ceja levantada. No estamos aquí como parte de la investigación. Vos mintió, pero dado que esta conversación nunca aparecería en su informe, quizá no mintiera del todo. Solo queríamos conocerte. Ah. En ese caso, no tengo nada más que decirte. El mocoso regresó a la habitación y le cerró la puerta en las narices a Ayla. Quizás la fuerza preservara a quien quiera que estuviera atado como amo de ese horrible mocoso. Negando con la cabeza, Vos supo que no podía hacer mucho. No podía entrevistar a una menor oficialmente sin la presencia de un padre o tutor, y si ella no quería hablar con él en privado, no podía obligarla. Al menos, no mientras el espadachín más poderoso de toda la orden estuviera abajo. Ayla se levantó y se volvió hacia su amo. ¿Y si eso es todo? Supongo que sí, coincidió Vos, y juntos partieron hacia su nave. Entonces, ¿este es tu plan, Ser Décimo? Inspeccionando su habitación, observó con furia los libros en la estantería y las muñecas dispuestas en el alféizar de la ventana. Esperaba que esa voz viniera de algún lugar, de cualquier parte, pero todos los objetos permanecieron inertes. ¿Crees que esto es suficiente? ¿Crees que así conseguirás que me incline ante ti? Se puso de pie, demasiado llena de energía para quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, inquieta, esperando sus exigencias burlonas. Debería haberlo previsto. Claro que esto es lo que le pasaría a cualquiera con quien me hiciera amigo, ¿no? ¿Dónde estaba? Buscó de nuevo por la habitación, sin encontrar rastro alguno del monstruo. ¿Ahora me estás ignorando? ¿Fingiendo que te has olvidado de mí? Pero no estaría aquí sin ti, sé que me estás mirando. Ahora que tengo familia y amigos, ¿crees que puedes amenazarme con quitármelos? Con los labios curvados en una mueca, giró en seco, esperando a que apareciera Ser Décimo, pero sin verlo por ninguna parte. Finalmente, su mirada se posó en el espejo. El dulce rostro de una princesa mimada e impotente la observaba. Una mueca de odio y rabia se dibujó en él mientras se señalaba el reflejo con el dedo. Ya he tenido suficiente. Recuerda mis palabras, Ser Décimo. Un día seré lo suficientemente poderoso como para hacerte sangrar. Y nunca más podrás arrebatarme nada. 32 había en sus 3 vidas, Tan ya solo había asistido a un funeral, décadas atrás, siendo niño, antes de haber oído hablar de la Escuela de Economía de Chicago. Su padre incluso logró escapar brevemente de la empresa negra en la que trabajaba durante unas horas, para enterrar a la mujer que lo vio nacer y criar, antes de regresar corriendo a la oficina para escapar de la ira de sus supervisores. Tan ya recordaba no haber comprendido del todo la gravedad de la ocasión, ya que nunca había conocido realmente a su abuela. Este funeral que se avecinaba era diferente, se sentía diferente. La atmósfera era palpable. Tan ya percibía la intensidad de las emociones de su madre. La preocupación por su esposo y su hija, combinada con la determinación de ser fuerte, incluso mientras el dolor la invadía. El padre de Tan ya se ocultaba en la fuerza, con el peso de sus emociones oculto tras un escudo mental y una mirada de acero, aunque Tan ya sabía que debía ser difícil para él. Claro que los Jedi no debían estar unidos, pero esperar eso de una amistad y una casi hermandad que se extendían durante décadas era pedir lo imposible. El vínculo entre hermanos de armas era casi universal, y ningún lavado de cerebro Jedi podía cambiarlo.
Tanya recordó aquella conversación que tuvo con el gran maestro Yoda el día de la vida, hacía tantos años. Por supuesto, era natural que sintiera dolor cuando los Jedi que había criado desde la infancia morían en el cumplimiento de sus deberes o incluso de vejez, pero al día siguiente se puso valiente y marchó al trabajo. Fue admirable, de verdad. Tanya sabía que, como gran maestro del nuevo templo, su padre no podía permitirse llorar abiertamente. Era un Jedi, tenía un deber que cumplir, y por eso se había centrado en las consecuencias diplomáticas que la muerte de Sifo había causado, como correspondía a su posición. De hecho, su expresión facial a menudo parecía inclinarse más hacia la ira que a cualquier otra cosa, algo que Tanya podía comprender por la forma en que el Gran Templo había enviado a esos dos incompetentes a husmear en el palacio. ¿De verdad Yoda había aprobado que esos dos formaran parte del equipo de investigación? Debía suponer que era una decisión de uno de sus subordinados. El templo Jedi empleaba unos 10.000 Jedi, y a Tanya no se le ocurría ningún director ejecutivo que se encargara de microgestionar algo tan bajo. Sin duda, cuando su padre fuera a hablar con el Consejo Jedi, emitiría un informe severo sobre su comportamiento. Tanya se comprometió a portarse lo mejor posible durante el funeral, un ejemplo perfecto de buena jovencita. Incluso le pidió ayuda a su madre para elegir un conjunto de ropa formal negra apropiado para la ocasión, e incluso lució una falda larga con la capa y la cadena de plata que la identificaban como heredera. Con su rostro educado en la neutralidad propia de una oficial, y sus sentimientos en la fuerza ocultos tras su propia barrera mental, Tanya no sería quien avergonzaría a la familia ni al nuevo templo. Esta era la primera vez que visitaba Coruscant, y lamentaba que fuera en circunstancias tan desafortunadas. Una ciudad que abarcara todo el mundo era un concepto intrigante, algo que casi le costaba creer que pudiera existir. La enorme cantidad de alimentos necesaria para alimentar a tantos billones de personas solo era estimada por los expertos en la materia, y la cantidad de aguas residuales que vertían era igual de incalculable. En cierto modo, era hermoso, pues era una prueba física irrefutable del poder del libre mercado. La oferta satisfacía la demanda, y así las ruedas de la civilización seguían girando libremente. En los primeros días de la República, cuando los Rakata aún dominaban la galaxia, Coruscant no era nada destacable. Era simplemente un planeta habitado por humanos entre un puñado de otros que se aferraban a la influencia de los duros. Los viajes hiperespaciales se desarrollaron lentamente y la exploración continuó por toda la galaxia, lo que finalmente condujo a la creación de las grandes rutas hiperespaciales, de las cuales Coruscant se encontraba convenientemente cerca del centro. Coruscant gozaba de una posición privilegiada en la convergencia de las rutas comerciales Perlemiana y Corelliana, y también tenía acceso indirecto a Rima e Iriana. En la Tierra, todos los caminos conducían a Roma, pero no era exagerado decir que todas las rutas hiperespaciales conducían de vuelta a Coruscant. Su situación era natural e inevitable, ya que Coruscant se expandió tanto. Algunos teorizaron que Coruscant era el mundo del que se originaron los humanos, una teoría que Tanya descartó. Según sus recuerdos, la Tierra se encontraba cerca del borde de la Vía Láctea, en uno de sus brazos, y Tanya asumió que esta galaxia era simplemente el futuro de aquella, o tal vez otra línea temporal alternativa como en su segunda vida. Lo más probable era que el mundo natal humano perdido estuviera en algún lugar del borde exterior, donde existían numerosas poblaciones y culturas antiguas que pasaban desapercibidas para la galaxia en general. Mientras trabajaban juntos en su libro, Tanya le propuso su teoría a Sifo, y él la consideró muy plausible. Creía que las poblaciones humanas se habían expandido por la galaxia como esclavas por los antiguos Rakatas, quienes sobrevivieron a sus amos tras la caída del Imperio Infinito. Incluso teorizó que las numerosas razas casi humanas de la galaxia podrían haberse originado a partir de la manipulación de la genética humana por parte de los Rakatas, una idea controvertida en el ámbito académico. Ahora la serie nunca estaría terminada. Tanya no pudo evitar un suspiro melancólico. La obra maestra de Sifo se había interrumpido a mitad del volumen cuarto, que abarcaba las guerras mandalorianas. Era una verdadera lástima. Incluso con el mayor énfasis del maestro Sifo en la historia militar, Tanya había disfrutado mucho trabajando en los libros con él. Las conversaciones que mantenían, los hilos narrativos que surgían de forma natural, el intento de equilibrar diferentes temas e ideas, y el aprendizaje sobre estas figuras históricas notables, como Revan y Exar Kun. Tanya se sintió intrigada por comenzar a investigar sobre Meetra Surik, quien, sin ayuda de nadie, había revivido una orden Jedi casi extinta. Claro que Ser Décimo le había arrebatado incluso eso. Ese tirano mezquino disfrazado de Dios jamás pudo olvidar su rencor.
Incluso le dijo que su segunda vida sería la última, y claramente no cumplió su promesa. Claramente, impulsado por puro rencor, Ser Décimo estaba decidido a atormentarla eternamente a menos que ella lo detuviera. Tanya apretó la mandíbula mientras observaba las calles de Coruscant pasar bajo su ventana. ¿Estás bien, Tanya?, preguntó su madre. Tanya no necesitaba leer sus sentimientos en la fuerza para saber que estaba obviamente preocupada. Solo estoy pensando que la serie de libros de Sifo nunca estará terminada. Por alguna razón, esa simple declaración provocó tanta compasión en la madre de Tanya que la abrazó por los hombros y la estrechó contra sí. Era vergonzoso y molesto, pero también completamente normal que una madre se preocupara por su hija. Tras aguantarlo durante lo que consideró un tiempo apropiado, Tanya arrancó para seguir mirando por la ventanilla de su Speder mientras atravesaba las innumerables vías e intersecciones que cruzaban el mundo entero. Era un lugar fascinante. Tanya no solía dejarse llevar por caprichos, pero una ciudad de esta magnitud, que eclipsaba por completo incluso al Tokio de su primera vida, era algo que deseaba explorar. Más importante aún, el templo Jedi estaba en el distrito senatorial, y a Tanya le parecía la oportunidad perfecta para intentar conectar con la clase política de la República. En el futuro, cuando gobernara Sereno, estas conexiones le serían extremadamente útiles para lograr que las cosas se hicieran a su medida. Después del servicio, ¿crees que podría hacer un recorrido por el edificio del Senado? Su madre empezó a hablar, pero Dooku la interrumpió bruscamente. No, nos vamos justo después del servicio. Sorprendida, Tanya intercambió miradas ligeramente confusas con su madre. No me di cuenta de que andábamos apurados, dijo Atemene finalmente. ¿Pasa algo? Este mundo es mucho más peligroso que Raxus Prime, y Tanya ni siquiera es una Padawan, y mucho menos una maestra. No entraremos en la ciudad subterránea, querida, prometió Atemene. Y llevaremos un guía para no perdernos por accidente. Los seres más peligrosos de este mundo no acechan en la ciudad subterránea, murmuró Dooku en voz baja, y giró la cabeza para mirar por la ventana hacia el edificio del Senado mientras su deslizador pasaba junto a él. Un susurro del lado oscuro atrajo a Dooku, y casi sintió la tentación de seguirlo en ese preciso instante. Sidious quería hablar con él y lo llamaba para que se alejara del templo Jedi. Lo que fuera que tuviera que decir, sin duda, sería menos doloroso de escuchar que sentarse con el maldito Consejo Jedi. Como el funeral estaba previsto para dentro de unas horas, Dooku cometió el error de ir a hablar con ellos mientras estaban juntos. Individualmente, se llevaba bien con muchos, pero como grupo eran propensos a adoptar poses. Esperaba persuadirlos de la necesidad de enviar algunos maestros Jedi al nuevo templo, justo hasta que algunos de sus caballeros estuvieran listos para ascender, pero en cambio, Dooku había recibido sermones durante casi una hora por parte de aquellos idiotas engreídos. Sentados en círculo a su alrededor, le preguntaban con un tono aparentemente neutral si Kinarek estaba realmente listo para su ascenso. Superado en número 12-1, Dooku solo había repetido sus respuestas unas cuantas veces, antes de negarse rotundamente a responder la misma pregunta 2 veces. Mentalmente, estaba de acuerdo. Las habilidades de duelo de Kinarek aún no estaban al nivel que Dooku aceptaría en un maestro, y su conflicto interno era tan grande que su conexión con la fuerza no era tan fuerte como podría ser. Si Dooku aún estuviera en el Consejo Jedi, se habría opuesto al ascenso de Narek. Ahora que intentaba dirigir su propio templo, veía las cosas de otra manera. Narek era un líder y maestro hábil, y tenía una conexión genuina con los demás caballeros. Dooku necesitaba otro maestro que lo ayudara a dirigir el nuevo templo, y Narek era la mejor opción. Que así fuera. Narek es un digno maestro Jedi. Dooku tuvo que contenerse para no gruñir cada palabra, para que no se notara su frustración. Y si deseas ver su obra, te invito a visitar Indinor tú mismo. 12 pares de ojos lo observaban desde todos los ángulos, y aunque intentaban disimularlo, Dooku estaba seguro de que muchos estaban tan frustrados como él. Yoda no había dicho ni una palabra durante todo el interrogatorio, a pesar de que debía saber algo de lo que Dooku estaba lidiando. Al menos Yaddle le pareció algo comprensivo, mientras que Windu permaneció indescifrable como siempre. El consejo no era un monolito, nunca lo había sido. Los Jedi tenían diferentes creencias e interpretaciones del código, lo que dio lugar a facciones dispersas que ocasionalmente discrepaban sobre qué hacer y a quién se le podía confiar qué función. No eran tan formales como un partido político, pero, en líneas generales, los grupos podrían describirse como ortodoxos y no ortodoxos.
Los primeros se preocupaban por el bienestar espiritual de los Jedi y consideraban que involucrarse demasiado en los asuntos de la República era corruptor, mientras que los segundos creían que la función principal de los Jedi era servir a la República y deseaban asumir un papel más activo fuera del templo. Muchos consideraban que Dooku se inclinaba hacia los poco ortodoxos, aunque sus opiniones eran más matizadas. Por un lado, coincidía en que los Jedi debían ser más activos de lo que deseaban los ortodoxos, pero discrepaba en que debieran involucrarse más con la República, ya que era una fuente de corrupción. En lo que a Dooku respectaba, debería haber un equipo de Jedi trabajando a destajo para influir en el Senado como lo hacían los cabilderos corporativos. Podrían usar todos los trucos mentales necesarios para que esa panda de imbéciles hiciera algo realmente bueno por una vez. El senador promedio era profundamente mediocre, y de todos modos, nunca se le debería haber confiado el voto. ¿De qué servía el libre albedrío de otro político de carrera, gordo y egoísta? Es mejor influir en el Senado que dejarse influir por él. Dooku había presenciado más de un desastre gracias a las ambiciones de algún insensato. Claro que expresar esta opinión en primer lugar fue parte de lo que provocó la expulsión de Dooku del Consejo Jedi, aunque lo dijera medio en broma. Ahora ya no lo consideraba una broma en absoluto. Agotada por completo su paciencia, Dooku ni siquiera esperó la respuesta del consejo después de que la cámara quedó en silencio durante unos momentos. Veo que no me ayudarás a expandir el nuevo templo, y no degradaré a Narek. Dooku se giró para irse. Que así sea. Hay algo más que queríamos comentar, intervino Mace. Sobre el fallecimiento del maestro Sifo. ¿Has descubierto al asesino?, preguntó Dooku. No, pero al consejo le preocupa la presencia de Sifo en Raxus al momento de su muerte, Dooku. Mace se inclinó ligeramente hacia adelante. El consejo está confundido por el motivo de su presencia allí. ¿Habéis leído el informe?, preguntó Dooku, dispuesto a descartarlo todo. Priaya formaba parte del equipo y lo había compartido con él. Sifo me estaba ayudando a reacondicionar algunas naves. ¿No se supone que tu mundo compre naves militares, Dooku? Menos mal que estoy reparando los que ya tengo. Esa es la letra de la ley, no su espíritu, reprendió Yaddle. Sí, bueno, si el espíritu de la ley importara, estoy seguro de que la galaxia sería mucho mejor gracias a ello. Por ahora, mi gente necesita seguridad y yo se la estoy proporcionando, respondió Dooku. ¿Eso es todo? ¿Por qué Sifo hacía la inspección por ti?, insistió Plo Koon. Habría sido más apropiado que fuera un representante de tu casa. Sifo fue quien sugirió ir a Raxus, dijo Dooku, apretando la mandíbula ante la insinuación. Incluso fue él quien encontró las naves en los archivos y contrató al ingeniero. Yo simplemente lo dejé hacer lo que quisiera. Nadie aquí insinúa que usted intervino en su muerte, le aseguró Yaddle. Pero el nuevo templo no es una herramienta de la Casa Sereno. Nos preocupa que esté permitiendo que sus intereses privados interfieran con los asuntos Jedi. Conde de Sereno, gran maestro del nuevo templo, añadió Windu. Tiene responsabilidades contradictorias. Sí, muy parecido a servir al pueblo de la República y al Senado. El Senado representa al pueblo, respondió Mace. Dooku se burló abiertamente de eso. La cuestión es que el consejo considera que se cometió un error y quiere asegurarse de que no se repita, dijo Kiadi. Bueno, el nuevo templo comprende las preocupaciones del consejo y les dará la debida importancia, respondió Dooku secamente. ¿Eso es todo? Cuando la sala quedó en silencio, Dooku se marchó sin decir una palabra más, furioso. Bajó solo en el ascensor hasta el vestíbulo principal, furioso. ¿Cómo se atreven a sermonearlo sobre el destino de Sifo después de todos sus fracasos? ¿Un error, lo llamaron? Claro que estaban más que dispuestos a pasar por alto sus propios defectos después de Kalidraan, repitiéndolos una docena de veces. La maestra Katri no tenía por qué morir, y ni siquiera se habrían dado cuenta de quién la asesinó si él no hubiera intervenido. No querían cambiar, estaban demasiado cómodos. ¿Cuántas veces el supuesto consejo sabio había enviado a Jedi a su perdición? Tuvieron el descaro de sermonearlo cuando solo lo había hecho una vez. Se quedó allí, inmóvil, mientras las puertas del ascensor se abrían. No quería que Sifo muriera. Incluso intentó evitarlo todo lo posible, pero al final Sidious lo exigió y él cedió. Dooku incluso se reunió con el asesino en privado. Sifo, un hermano en todo menos en la sangre, a quien Dooku conocía desde niños, había sido asesinado con la bendición de Dooku. Sifo nunca lo había cuestionado. El hombre fue fiel hasta el final, demasiado fiel. Depositó su confianza en la República, en la profecía y en el Consejo Jedi. Todos lo traicionaron al final.
El mayor culpable sería el propio Dooku. Puede que no fuera él quien cometió el crimen, pero bien podría haberlo hecho. Tras permanecer allí demasiado tiempo, la puerta del ascensor se detuvo y se cerró frente a Dooku. Su expresión se reflejó en la superficie borrosa. ¿Estaba enojado? ¿Cansado? ¿Era culpa lo que sentía? Insensato. Negando con la cabeza, Dooku presionó el botón para abrir las puertas de nuevo. Entró al templo Jedi y decidió ignorar la seducción del lado oscuro. Lo que Sidious quisiera podía esperar. Incluso con el relajado código de vestimenta del Gran Templo, a veces se criticaba a Boss por su atuendo. En cierto modo, le gustaba así. Algunos lo consideraban irrespetuoso, pero a veces le gustaba provocar a algunos de los maestros más ortodoxos. Hoy no era el momento para eso. A su pesar, Boss se había puesto su elegante y limpio uniforme marrón y canela tradicional, con la túnica de manga larga y una capa que ocultaba cortésmente su sable de luz, como si no lo hubieran criado desde pequeño como una máquina de matar. Incluso había hecho que Ayla se vistiera igual, a pesar de sus protestas. Hoy no era el día para burlarse de los estirados maestros, ni para sudar la gota gorda en el tatami de entrenamiento. Estaban celebrando un funeral, y era para un hombre a quien Boss respetaba, aunque no se conocían exactamente. Sifo siempre le había dicho la verdad al consejo, lo cual, por supuesto, no les gustó. Algunos lo llamaban un reformador. No uno de esos ingenuos que querían que los Jedi dejaran de ser guardianes y se convirtieran en jardineros para que pudieran meditar hasta alcanzar una iluminación inútil y autocomplaciente. No, Sifo era alguien que comprendía la verdadera galaxia. Lamentablemente, sus peticiones de una orden más militarizada solo habían caído en saco roto. Había una razón por la que Boss llevaba las mangas al descubierto, y era simple. Tenía músculos grandes y bien definidos. Su evidente poder físico era intimidante por naturaleza, como algo instintivo del que toda raza humana, y casi humana, había aprendido a desconfiar durante su evolución natural. No podían evitar su reacción natural. Estaba enterrada bajo todas esas capas sociales del cerebro que aún compartían con insectos y lagartos. Algunas aves erizaban sus plumas, algunas criaturas intentaban erguirse y silbaban mientras enseñaban los colmillos, y Boss no llevaba mangas. Mantener la paz requería intimidación. No demasiada, pero sí la suficiente para que la gente comprendiera las consecuencias de romperla. Así que sí, Boss coincidió plenamente con los llamamientos de Sifo a favor de una orden Jedi más militarizada. Sifo hablaba mucho de historia y precedentes, ¿y qué más necesitaban los defensores de la paz que instrumentos de guerra? Demasiados Jedi ignoraron sus advertencias, desmintiendo su sabiduría con dichos vacíos y repetitivos sobre el sable de luz, que podía cortar por ambos lados. Y además, al final todos estaban conectados a través de la fuerza, ¿no? Sí, bueno, también lo eran los Sith. Ahora Sifo estaba siendo incinerado en un ataúd cerrado, tras haber sido asesinado por uno. O eso decían. Boss podía usar la psicometría. Mediante la fuerza, podía ver el pasado de un objeto, especialmente si alguien lo había manipulado. Con el sable de luz de Sifo, Boss había podido obtener bastante información, pero solo después de que lo alejaran del nexo en Raxus Prime. Sifo había sido atacado por alguien que usaba el lado oscuro. No solo lo usaba, sino que se sumergía en él, se deleitaba con él. El viejo maestro Jedi estaba perdiendo la batalla hasta que la nave explotó, y entonces, nada. Boss intentó usar su psicometría con los pocos fragmentos del reactor de plasma que recuperaron, pero no hubo suerte. Probablemente, el sabotaje que se hubiera llevado a cabo fue obra de un droide, así que no hay rastros de la fuerza. La nave quedó prácticamente destruida por la explosión, y sus fragmentos quedaron esparcidos en un desguace, lo que dificultó aún más averiguar qué sucedió realmente. Al menos ahora estaban seguros de que había sido un asesinato. Con el equipo de investigación allí para apoyarla, la maestra Luminara había entregado su informe al resto del Consejo Jedi, y en respuesta a ellos habían hecho lo que mejor saben hacer: nada. Luminara había optado por omitir en su informe la creencia de Boss de que Dooku había estado involucrado, así que él decidió expresar su opinión. Incluso si Dooku tuviera una coartada, había muchos otros Jedi en el nuevo templo que podrían haber perpetrado el ataque. Eso no había caído bien. La habitación había quedado en completo silencio, hasta que Yoda le pidió discretamente que se fuera. Y ahora, aquí estaban todos en el funeral. Honestamente, a Boss le sorprendió que aún lo invitaran. A pesar de la sombría ocasión, Boss notó las evidentes diferencias entre los Jedi asistentes, simplemente por su vestimenta.
Todos habían venido con sus mejores galas y habían revelado las diferencias entre ellos según lo que consideraban vestimenta formal. Los Jedi del templo de Coruscant, con algunas excepciones, habían llegado vestidos con túnicas marrones y tostadas, que simbolizaban su conexión con el pueblo de la República. Sifo había pasado un tiempo con los Jedi verdes, por lo que una delegación había llegado de allí vestida con sus colores tradicionales. Eran el grupo más pequeño, con botas de ese flexible estilo corelliano tan popular entre los viajeros, y llevaban tantas joyas de oro que vos quería saber cómo podían luchar con todo ese peso extra. También había algunos guardianes de los Whills presentes, con túnicas rojas sin marcas, e incluso un espeluznante paladín Treepo con una máscara que ocultaba el rostro y vestido de gris. Los verdaderos protagonistas eran los Jedi del nuevo templo de Indinor. Vestían de negro, con capas y pantalones. ¡Qué escándalo! Se parecían un poco a Dooku, aunque ninguno llevaba exactamente su estilo sereno, y cada uno tenía sus propios pequeños detalles, como piercings o esposas. De pie frente a ellos estaba el mismísimo conde, con su esposa y su malcriada hija mayor a su lado, con el rostro serio. Uno pensaría que una niña estaría más emocionada, pero no, estaba imitando a su padre lo mejor posible. No parecía que su profesor hubiera muerto, sino que estaba molesta porque alguien se había tirado un pedo cerca de ella con la nariz en alto. Sinceramente, vos tenía que respetar las agallas de Dooku al traer a toda su familia aquí. Eso había causado cierta conmoción entre los Jedi de Coruscant más ortodoxos. Tener esposa e hijos iba contra el código, pero al menos Ki-Adi-Mundi dejó a su familia en casa, donde pertenecían. Allí estaba Dooku, haciendo alarde de su desprecio por la tradición con el desdén de siempre. Si no hubiera estado completamente seguro de que el hombre era un asesino, vos podría haberlo respetado por ello. Detrás de Dooku, estaban todos los rostros del nuevo templo, algunos de los cuales vos reconoció. Así dispuestos, notaba lo diferentes que se veían desde que los había visto hacía solo unos años. Ya no parecían marginados sociales asustados e inseguros, jóvenes amargados y sin causa. Ahora estaban erguidos, con color en las mejillas y una luz en la mirada. Incluso allí, en un funeral, tenían una energía y un propósito que vos nunca recordaba haber visto antes. Kina Reg y Asajj Ventress también estaban presentes, y fue allí donde vos estaba seguro de haber encontrado la respuesta a la pregunta sobre la salud del nuevo templo. Asajj demostró la habilidad de Ki como entrenador y su capacidad para conectar con sus subordinados. En Coruscant, corrían rumores de que el ex caballero definitivamente no estaba listo para el rango de maestro, pero vos podía apreciar sus dotes de liderazgo. El nuevo templo, incluso con solo una veintena de caballeros presentes y solo 2 maestros, demostró un fuerte sentido de comunidad y unidad, sin siquiera darse cuenta de que lo estaban haciendo. Vos pensó que era propio del consejo entregarlos a Dooku. Asajj y Narek deberían haber estado aquí en Coruscant, fortaleciendo a la siguiente generación en lugar de atraerla hacia la fuerza, que sabía dónde servir al 12º maestro perdido. No era un historiador, pero ¿no se habían fundado al menos 2 imperios Sith separados de esa manera? Maestro, esto es un funeral, murmuró Ayla en voz baja, reprendiéndolo. Sí, lo sabía. Dirigió la mirada hacia el andamio de leña empapada en aceite, cuidadosamente dispuesto en el centro del patio, con un ataúd de madera cerrado sobre él. El cielo azul de Coruscant se cernía sobre él, el espacio aéreo sobre el templo Jedi rebosaba de deslizadores. Vos imaginó a un niño pequeño, observando por la ventana trasera de un vehículo mientras los Jedi oficiaban su servicio. Este fue el funeral de un Jedi. No hubo largos discursos ni llantos manifiestos. Si alguien sentía dolor por la muerte de un Jedi, debía meditar sobre ello en su tiempo libre. Nadie tocó ningún instrumento. Vos observó mientras Yoda caminaba lentamente hacia la pira funeraria, antes de usar el sable de luz de Sifo para prender fuego a la madera. Los amigos de los muertos, reunidos, observaban cómo el humo se elevaba de la pira y desaparecía en el cielo sobre la ciudad. El único sonido que se oía era el crujido de la madera, y tal vez el roce de las túnicas al cambiar de postura. Cualquiera que tuviera gas lo estaba apretando, eso seguro. Cuando el fuego se apagaba, alguien venía a barrer las cenizas y limpiar las tejas. Así terminó la vida de un maestro Jedi. Ahora que lo pienso, ¿qué había estado haciendo Ki durante todos esos años que estuvo desaparecido? La mirada de Vos volvió al recién nombrado maestro. ¿Cómo podría un Jedi quedar atrapado en un mundo sin hiperimpulsor? ¿Por qué iría allí siquiera? ¿Cuáles eran las posibilidades reales de encontrar un Datomiri al azar allí? Su mirada se posó en la Padawan del conde, y por una fracción de segundo sus miradas se encontraron, con una mueca en sus labios. Un plan comenzó a formularse en la mente de Vos.
Asaj había decidido que no le gustaba Coruscant. Para ella, apestaba a ácaros del polvo quemado. Los humanos no podían olerlo, ni tampoco los demás Zabrak que conocía, pero para ella era omnipresente en el mundo urbano. Se preguntaba si su nariz era inusualmente sensible o si otros Dathomiri tenían un olfato similar. Incluso en el corazón del templo Jedi, Asaj no podía quitarse el sabor de la boca, y temía que, incluso después de dejar el planeta, tuviera que cambiarse la túnica para librarse del hedor, sin mencionar la presencia del planeta en la fuerza. El nexo que rodeaba Coruscant provenía de los innumerables pensamientos y sentimientos de los incontables enjambres de seres conscientes que infestaban cada grieta y hendidura de este miserable mundo, con las emociones predominantes siendo la ambición y la ansiedad. Aquí, en el corazón de la Orden, los Jedi irradiaban paz y confianza, que se mezclaban con los sentimientos de quienes estaban fuera, dejando la fuerza áspera con una mezcla sin resolver de emociones encontradas. Asaj no sabía cómo describirla. No era tan fría como el lado oscuro, pero aún así era repugnante a su manera. Asaj preferiría una jungla de árboles a una de Duracreto. Incluso que alguien le explicara la naturaleza de la ciudad subterránea de Coruscant la dejaba intranquila. Cualquier bestia que saliera de debajo de una roca en Sereno no sería ni la mitad de pálida y sádicamente cruel que un gánster desquiciado que se escabullera de los túneles de este mundo. ¿Qué hacían los Jedi allí? Si la inmundicia de la ciudad subterránea intentara alguna vez abrirse paso a la superficie para saquear las torres que se alzaban sobre sus cabezas, nadie podría detenerlos. Este mundo era como una fina capa de glamour y riqueza sobre una base de miseria e impotencia, encaramado precariamente sobre un pozo de caos absoluto. Nadie parecía notarlo ni importarle, demasiado absorto en su desesperada lucha diaria. Ansiaba irse de allí. Estar allí solo le había enseñado a alegrarse de ser aceptada por el nuevo templo y rechazada por el antiguo. Lo recordaba especialmente cada vez que alguno de los Jedi se detenía a observar a la hermana de la noche al pasar, como si tuviera alguna conexión real con ese culto. Siguiendo el ejemplo de su actual amo, Asaj fingió no darse cuenta, con los hombros hacia atrás y el pecho inflado, caminó por los pasillos como si fuera la dueña del lugar, y encontró que su mantenimiento era deficiente. Esto último no es una exageración en absoluto. Dooku tenía razón al abandonar este mundo maldito y debería haberlo hecho antes. Se podría decir lo que se quiera del lodo de Indinor, pero al menos reinaba la paz. El nuevo templo crecía allí y atraía a colonos que buscaban seguridad a su sombra. Cada vez surgían más granjas con vistas al jardín del templo, extendiendo hileras cultivadas de brotes verdes y animales pastando. Incluso había un barco pesquero de arrastre que empezó a lanzar redes en las marismas, arrastrando lances de esos extraños crustáceos autóctonos que prosperaban en los océanos de lodo. Incluso estaban bien de sabor, una vez que los cocineros descubrieron el truco de pasarles agua fría por el lomo durante unas horas para que expulsaran el lodo. Tenían un regusto ligeramente a queso, pero con los pimientos adecuados no estaba tan mal, sin mencionar que realmente sabía cómo moverse por el nuevo templo. ¿Vas a algún lado?, le preguntó de repente un hombre desde atrás, con un gruñido áspero que casi la hizo saltar. Se giró para observar al que le hablaba y frunció el ceño al reconocerlo, aunque tardó un momento en recordar su nombre. Vos. Era ese Jedi matón que interrogó a todos en el palacio de Sereno durante días, incluyéndola a ella, sobre todo a ella. Tras su partida, la Guardia Real incluso informó que Vos y su padawan habían llegado al extremo de intentar hablar con la pobre Tan ya sin compañía. Afortunadamente, la astuta chica los había despedido sensatamente sin decir nada, pero que este idiota intentara hablar con una niña que acababa de perder a un mentor y amigo cercano era un claro ejemplo de la tolerancia del templo de Coruscant hacia la conducta de sus caballeros. «Puedo ir a donde quiera», respondió Asaj con remilgo. «Ni siquiera las cámaras del consejo me están vetadas». Había algunos lugares que los padawans no podían visitar a voluntad, como la bóveda de holocrones, pero ella no estaba cerca de ellos. Al menos no creía estarlo. Este lugar no tenía ningún maldito letrero. Vos asintió, mirándola con un gesto divertido. Asaj miró más allá de él y se dio cuenta de que su padawan no estaba con él. «¿Qué quieres?», preguntó ella, repentinamente sospechosa. «Ayuda. De tu parte». Ella entrecerró los ojos con incredulidad. «¿Por qué iba a ayudarte?». «Porque vas a hacer lo correcto». Ella se burló. «¿Crees que ayudarte es lo correcto?». «No siempre. Aunque esta vez sí». Sonrió con suficiencia. «¿Caminar conmigo?». «Estabas perdido de todas formas». Asaj abrió la boca para negarlo, pero se contuvo por lo obvio que era.
Cualquier cosa que dijera sería solo una excusa que la haría parecer tonta. No esperó su respuesta y se alejó a grandes zancadas hacia unas puertas. Tras un instante de vacilación, Asaj lo siguió, frustrada pero curiosa. ¿Cuál era su juego? ¿Qué opinas del asesinato de Sifo? Le preguntó. ¿Has leído los archivos? Soy un Padawan. Ella no tenía acceso a eso. De acuerdo. Vos explicó entonces las circunstancias de la muerte del maestro Jedi. Su extraña presencia en un peligroso nexo de la fuerza debido a los asuntos privados de Dooku, la naturaleza premeditada del ataque y Homo Sifo aparentemente no tuvo aviso, y el hecho de que antes de morir fue atacado por un miembro del lado oscuro de ojos amarillentos con un sable de luz. ¿Qué opinas? Preguntó al final. Estás buscando a un Jedi oscuro escondido en el templo nuevo. Tendrían acceso a la agenda de Sifo para saber cuándo se dirigía a Prime, podrían colocar la bomba en su nave cuando estuviera estacionada en Indinor, y tienen sables de luz. Hizo una pausa y miró al hombre con enfado. Y eso explica por qué estás tan interesado en mí, el Datomiri. ¿En serio? Las Hermanas de la Noche son una secta muy conocida del lado oscuro, dijo Asaj con el ceño fruncido. ¿Intentas culparme de esto? Intento atrapar a un asesino, respondió Vos. Si eres tú, te necesito, pero si no eres tú, necesito tu ayuda. Caminaron en silencio por unos momentos, mientras ella daba vueltas a la historia en su cabeza. Déjame preguntarte esto. Vos volvió a mirar a Asaj. ¿Un asesino atacaría a Sifo y luego detonaría la bomba? ¿Estás asumiendo que el asesino colocó la bomba y que Sifo no tenía ni idea de que venía? Asaj mantuvo la boca cerrada y no dijo nada en absoluto. ¿Y si Sifo tuvo suficiente información sobre el asesino y fue él quien puso la bomba? Vos hizo una pausa y luego añadió. Era un vidente. Frunció el ceño y consideró su teoría. Encaja. No fue que Sifo fuese atraído a Prime, sino que Sifo atrajo al asesino hasta allí. Si quisiera atacar a un maestro Jedi, no querría hacerlo cuando está protegido por otros Jedi, y menos por Dooku. El asesino siguió a Sifo, esperando la oportunidad de atacar, y lo persiguió desde Sereno hasta Prime. Asaj sonrió con suficiencia. Lo que significa que mi amo no tuvo nada que ver. Vos se encogió de hombros. Tal vez. ¿Y en qué querías mi ayuda? Preguntó Asaj. ¿O de verdad querías que una Padawan te oyera especular sin pruebas? Quiero que me ayudes a encontrar pruebas. ¿Quieres un espía? Dijo Asaj con desprecio. ¿Quieres que traicione a mi maestro y al nuevo templo por ti? Nos estuviste mirando con malos ojos durante todo el funeral. ¿Por qué mataron a Sifo, Asaj? Necesitamos saberlo. La miró. Si hay un miembro del lado oscuro en el nuevo templo, corrompiéndolo, podría desencadenarse otra guerra galáctica. Podrían fácilmente estar aquí, en el gran templo. Podrían serlo, por eso los buscaré aquí yo mismo, respondió Vos. Pero no formo parte del nuevo templo. No tengo acceso a él, como tú. Bueno, no te ayudaré, declaró Asaj con firmeza. Busca a otro caballero que haga el trabajo sucio. ¿Cuáles son las posibilidades de encontrar una esclava solitaria y sensible a la fuerza de la Hermana de la Noche en un mundo sin hiperimpulsores? El cambio de tema fue tan repentino que Asaj tardó un momento en comprender a qué se refería. ¿Qué? Vos dijo, cruzándose de brazos. ¿Cómo llega un Datomir y del Datomir a otro mundo? Un barco, obviamente, replicó Asaj con sarcasmo. Pero pensé que Ratatag no tenía acceso a los hiperimpulsores. Asaj abrió la boca y la cerró, sintiendo un extraño nudo en el estómago. Paralizada, intentó buscar una excusa, pero no la encontró. Si era imposible salir de Ratatag debido a su aislamiento de los hipermotores, ¿cómo pudieron haberla enviado allí? Vos sonrió con suficiencia. Narek está lleno de mentiras. ¿Cómo es posible que él, un Jedi, se haya quedado varado solo porque su nave no funcionaba? Su historia no cuadra, está mintiendo. No lo es. Gruñó Asaj, apretando los puños. No puede ser. Explora tus sentimientos. Buscó en su espalda y sacó un holocomunicador antes de entregárselo a Asaj. Es de prepago. Mi número está guardado aquí. Se dio la vuelta y se alejó, diciendo por encima del hombro, avísame cuando encuentres respuestas. Tras su partida, Asaj miró el dispositivo en sus manos. Vos era claramente un tipo desagradable y estaba intentando manipularla. El matón quería perjudicar al nuevo templo y aquí. La única razón por la que se acercó a ella y no a ninguno de los otros fue porque creía tener influencias. Era una Padawan, así que, por supuesto, pensó que sería mucho más fácil de controlar a su edad. Si tuviera algo de sentido común, tiraría esa maldita cosa ahora mismo. Lo sabía.
Pero el hecho de tenerlo no significaba que tuviera que usarlo, ¿verdad? Asaj apretó los dientes antes de guardar el comunicador en la bolsa de su cinturón y salir corriendo. Ya pensaría en ello más tarde. Tenía demasiada hambre para concentrarse en ello ahora. En algún lugar en lo más profundo de su mente, una voz silenciosa y reprimida por mucho tiempo rió disimuladamente.